Bueno, nuevamente nos encontramos en el curso de responsabilidad civil. Doctor, Dígame, soy Jamie, sino que mi micrófono no servía, ni siquiera lo escuchaba usted. listo, Jamie. Ok, Luego de haber por lo menos representado la lista de los que se encuentran asistentes, aparece en el concepto general alrededor de 33 personas en un curso que es de 36 estudiantes. Eh, Algunos han manifestado y se han excusado que no pueden asistir eh, por alguna circunstancia de incapacidad médica y otros por fluido eléctrico. En este momento me gustaría por lo menos que me ilustraran un poco sobre lo que habíamos observado en la clase pasada a fin de continuar las competencias. Sé que ya entramos a la parte correspondiente de la responsabilidad médica y hemos estado identificando cómo es ese comportamiento a partir de las circunstancias propias de la relación médico-paciente, es decir, determinar cuándo estamos frente a una actividad que realiza el galeno en lo que viene siendo la estructura de la responsabilidad galénica. Entonces, no sé si de pronto Karen Tautiva me puede por lo menos expresar lo que dimos en la clase pasada, por favor. Karen, Estoy buscando mis apuntes. Dame un momento. ¿quién me puede colaborar por lo menos para que me ilustre sobre lo que dimos en la clase pasada y lo que dejamos para la clase de hoy? Buenas noches, doctor. Le habla Santana. ¿Qué hubo, Santana? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Doctor, pues en la clase pasada se trató de hablar lo que es el contrato o lo que se entiende de la relación médico-paciente, que no es un contrato típico. Se habló sobre una sentencia en la que habla sobre el contrato multiforme, ius generis. Se habló del acto médico, que fue lo que se quedó para esta clase, que es el acto médico y lo que es el diagnóstico. Se habló Perfecto. también de unas condiciones que usted decía de esas, de esa relación que tiene el médico, la IPS y la EPS y de esos requisitos mínimos que deben cumplir por lo menos las salas de reanimación y la relación que tiene de esto con la responsabilidad médica. Se habló de que estas salas de reanimación tienen que tener, pues usted daba una casuística, de pronto que se está realizando una cirugía y se va el fluido eléctrico y estos centros médicos pues deben tener siquiera una planta para seguir realizando la actividad médica, y el no tenerla pues se configuraría pues una responsabilidad pues no del médico sino de la IPS que presta la, la asistencia médica. Pues entonces estaba más o menos a grandes rasgos pues hablando de lo que es ese nexo causal que existe entre la atención médica, la IPS y la EPS. Eso fue más o menos lo que me gustó. Listo, perfecto, sí. Para hacer un paréntesis al respecto, creo que les manifesté que el acto médico, conforme a lo define la ley 23, hace referencia a que es un conjunto de acciones y omisiones que debe realizarlo el profesional de la medicina y que además de realizarlo no cualquier persona ni cualquier de una u otra manera algún estudiante, etcétera, sino que necesariamente tiene que ser aquella persona que cumplió con los requisitos establecidos por parte del Estado o el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Educación, para determinar que esa persona cumple con los parámetros de competencia para ser médico. Entonces también dijimos que además de esa característica, es decir, del profesional, también se necesita ser un persona con conocimiento médico, es decir, que tenga la pericia necesaria para poder representar la actividad propia de la medicina. Y finalmente, Doctor, también que no nos encontrábamos frente a una responsabilidad médica,
cuando la persona ingresaba a cualquier consultorio de garaje que no se encontraba certificado. Perfecto. Y que no cumpliera con las condiciones de que fuera una situación propia de algún médico como tal, ni los paramédicos, ni aquellos que se hacen llamar por lo menos homeópatas o cualquiera de estas personas que son quiroprácticos. No, quiroprácticos son considerados por lo menos identificativos como profesionales de la medicina. Cuando nosotros hablamos de la medicina, hacemos referencia a todos los que conforman en un momento dado diferentes actos propios que se representan a través de la ciencia de la salud. Y ahí podemos encontrar al médico, al anestesiólogo, a los enfermeros, porque tienen su propia ley, ahora los cirujanos, desde el punto de vista que primero tienen que ser médicos y después ser, por lo menos estudiar la parte de cirugía, a los cirujanos estéticos, a los pediatras, en fin, ortopedas, etcétera, etcétera, que de manera directa representan la actividad propia de la salud. Antes de proceder a mirar lo que es el acto médico, quiero por lo menos representarle lo siguiente. Nosotros hemos visto de manera muy general que la regla general, y me disculpa la redundancia, el acto médico o la relación médico-paciente es una relación eminentemente contractual. Y dijimos que es excepcionalmente extracontractual. Para llegar a esa circunstancia es conveniente identificar lo que es esa relación médico-paciente, lo que verdaderamente nos demuestra una institución por fuera de donde comienzan a darse los primeros conatos de lo que es todo ese acto médico que va a representar la relación bilateral entre el médico y el paciente. Quiero por lo menos hoy, antes de decirle qué es el diagnóstico, antes de decirle qué es el tratamiento, explicarle lo que de manera directa representa este acto médico. En otras palabras, lo que se identifica como relación médico-paciente. Cuando nosotros hablamos de la relación médico-paciente, tenemos que advertir que la relación médico-paciente no es más que un derecho que tiene el paciente en un momento dado para elegir al médico. Y en otras cosas y en otros casos es cuando realmente institucionalmente se considera desde el punto de vista de lo posible cuando el sujeto se adhiere a una de las relaciones particulares de una institución, en este caso llámese EPS o llámese IPS. O sea, en otras palabras, nosotros vemos en la práctica que si yo verdaderamente voy a hacer la representatividad en cuanto a lo que uno observa en la práctica. Si nosotros estamos en un pueblo, lo natural es que en los pueblos existe un solo médico. Por tal motivo, ese solo médico es el que va a representar todo lo que representa la ciencia de la salud. Entonces, en el momento que yo tengo una dolencia, es fácil de que yo vaya directamente a donde más ese médico. Y que ese solo médico va a ser la persona que yo voy a escoger de mi libre elección para contratarlo. Puede de pronto que existan 2 o 3 médicos más, pero uno tiene a la libre elección de contratar a cualquiera de ellos. Otras veces vemos esta también libre elección cuando realmente se trata de ciertas actividades propias que la patología del enfermo exige. Pongamos el ejemplo, una persona que comienza a tener problemas en lo que es agarrar las cosas y evidentemente comienza a tener dolencia y no tiene que ver con artrosis. Posteriormente, en Colombia solamente existen 4 cirujanos de manos. Y dentro de esos 4 cirujanos de mano, la costa no tiene, y el que viene a la costa es una persona de Medellín, de tal manera que en este momento a mí me tocará simplemente escoger a ese médico. No tengo más donde escoger, tengo que escogerlo a él. Y en ese momento voy a tener una relación médico-paciente directa porque yo voy a contratar única y exclusivamente con él. O sea, mi libre elección. En otras palabras, tengo que escogerlo a él. Cuando una persona tiene una patología, comienza a averiguar en internet, en el mercado
o en cualquier otra circunstancia propia de las relaciones médicas, ¿qué médico en Cartagena puede tener las calidades que representen lo que yo pueda necesitar dentro de mi patología? Y ahí mirará un sinnúmero de abanicos, preguntará por cada uno de ellos y de pronto recibirá alguna recomendación. Cuando recibe esa recomendación, esa persona dirá, listo, voy a contratar a esto. Entonces lo toma como si fuera una circunstancia propia de libre elección. La otra es cuando realmente él no tiene en ningún momento propiedad ni actitud para escoger o no escoger. Y esto ocurre cuando la relación, por lo menos médico-paciente, es como una institución propia de las obligaciones que tiene el Estado para prestar el sistema de seguridad social y en este caso para brindarle los servicios de la salud a los ciudadanos colombianos. Es a partir de allí donde verdaderamente el paciente no escoge, sino que llega y ahí en el sinnúmero de médicos que trabajan para la institución, a ese será el que le van a designar. O sea que no va a haber propiamente una escogencia, sino que él mismo le dice, pase a la cabina 4, ahí tiene un triaje, de ahí pasa a la cabina 6, que es donde lo va a atender un determinado médico, que naturalmente es un médico general. Y esa es la primera parte que nosotros podemos identificar dentro de esta concepción de escogencia frente a la relación médico-paciente. Para poder nosotros llegar a concluir cómo se estructura esa relación médico-paciente, me corresponde por lo menos determinar que la relación entre el médico y el paciente es una forma especial de una relación existente entre dos personas, donde una de ellas, el enfermo, acude motivado por una alteración de su salud a otra, el médico, quien está en capacidad de orientar, mejorar o sanar o, cuando menos, aliviar el sufrimiento de acuerdo a las capacidades y al tipo de enfermedad que el primero presente. En otras palabras, podríamos nosotros decir que la persona acude donde el médico necesariamente porque tiene una dolencia, tratando de buscar en ese médico que pueda por lo menos sanarlo, es decir, recuperarlo, o en su defecto que le aminore ese sufrimiento. Esa primera circunstancia de ese concepto de la relación médico-paciente nos mantiene una serie de características. La primera característica, por lo menos que vamos a determinar en esta relación, y yo la identifico como un concepto eminentemente bilateral. ¿Y por qué digo bilateral? Hombre, porque representa la decisión de las dos partes, por parte del paciente y por parte del médico. El paciente que quiere que lo atienda y por parte del médico que lo va a atender y quiere también atenderlo. Esa situación de esa relación médico-paciente, decimos, ahí ha nacido como consecuencia de una acción bilateral. Pero en otros casos, la relación médica-paciente no nace del acuerdo de las partes y en algunos corresponde simple elección unilateral de parte del respectivo médico. Es decir, que es el médico el que actúa no porque el paciente lo quiera o porque lo haya manifestado, sino porque realmente al médico le corresponde realizarlo. Entonces, en ese punto de vista observamos que esa relación es eminentemente natural. Esos son los casos cuando nosotros manifestamos de que la relación no es de característica contractual, sino que es una relación extracontractual. Porque realmente estamos en presencia de una situación en la cual por lo menos se plantea la circunstancia propia para poder después, ojo, cuando uno va a presentar una demanda tiene que determinar cuál es la clase de relación que se ha iniciado y por eso es que es importante determinarla. Si nace como consecuencia del acuerdo bilateral, si nace como consecuencia de que es el médico el que actuó de manera sin esperar el consentimiento de los familiares o del mismo paciente por el grado de urgencia, y en algunos otros casos es porque realmente es un tercero el que da la autorización para la asistencia médica. Muchos de estos casos es cuando la persona se encuentra en un estado que no puede determinarse por el dolor, etcétera, y quien va a dar toda la información necesaria es la persona que lo acompaña,
que naturalmente puede ser la esposa, puede ser el padre, dependiendo de todas las circunstancias que existen. Entonces, es un tercero el que va a solicitar el servicio de la atención médica. Entonces, ahí nos encontramos de que la relación médica no está siendo directa entre el paciente y el médico, sino que sobreviene de la solicitud de una tercera persona. Entonces, como pueden ver, aquí aparece de manera clara la situación de cómo están haciendo la relación médico-paciente. El doctor Carlos Ignacio Jaramillo, en un libro que tiene que se llama La responsabilidad médica, él hace alusión de que esta modalidad de relación tiene unas características, identificando siempre la modalidad de la relación que existe entre el médico y el paciente. Dice, para estar frente a un acto médico se necesita de dos personas, el médico y el paciente. Siempre vamos a encontrar la actividad propia del perito médico, del que representa la pericia médica, y por otro lado vamos a encontrar por lo menos al paciente. Dice también que aquí en donde el médico refleja el conocimiento que tiene, o sea, en otras palabras, él va a actuar conforme a la ley del arte. Por eso les decía en la clase pasada de que no hay que entrar a estudiar el aspecto objetivo, sino que hay que estudiar el aspecto personal, ese concepto personal frente a la actuación que realiza dentro de su comportamiento, y me disculpa la redundancia, por parte del galeno. Entonces aquí se observa la ley del arte y que de una u otra manera no es más que el cumplimiento de la capacidad que tiene el médico frente a la relación, por lo menos propia, de la representatividad del ejercicio médico. Otra característica que podemos por lo menos encontrar conforme a lo que dice nuestro doctor Carlos Ignacio Jaramillo es que en toda relación médica siempre va a haber un fin y siempre va a haber un objeto. Palabras más, palabras menos, él dice, el acto médico busca los siguientes, por lo menos, fines. Uno, la prevención, es decir, cuando verdaderamente se encuentra el médico de que la persona puede tener algunas circunstancias que evidentemente puede subir, él buscará los mecanismos para controlarlo y no generar que por lo menos se siga extendiendo. O sea, busca mecanismos propios de prevención. O en su defecto, la persona es de estas muy preventiva y antes de sentir la dolencia llega donde el médico. Y el médico inmediatamente dice, estoy notando que tienes una pequeña infección que te puede generar un poco más grande en la garganta. Entonces para ello vamos a tratar de controlarlo y sobre todo para tratar de prevenir de que eso te dé con una fortaleza o te dé con una fuerza mayor que te vaya a generar una patología más grave. Entonces, desde ese punto de vista, el fin o el objeto que busca el médico allí es tratar al paciente para que eso no se extienda o en su defecto evitar a que se presente. Toda enfermedad constituye un íter. Aquellos que por lo menos les gusta el derecho penal inmediatamente recordarán, ese es el iter criminis. Acá vamos a nosotros a identificarlo como el itis médico y el iter por lo menos correspondiente a la enfermedad. Toda enfermedad comienza con algo muy pequeño y a medida que va desgastando y puede llegar a un momento a llegar a su tope máximo, como decimos nosotros, llegó a la curva. Y cuando llega a ese tope máximo, comienza a declinarse. Y es cuando se comienza a observar el vencimiento o el triunfo del médico frente a la actividad patológica del paciente. Entonces, ahí, de manera directa, lo que se busca siempre, en vez de llegar al punto máximo, es tratar de evitar de llegar a ese punto. Controlarlo antes. La medicina preventiva, que es una ciencia ahora actual, y que se habla mucho de ella, no busca atender al paciente post, sino que lo busca es simplemente para evitar. O sea, prevenirle de las circunstancias que puede tener la persona frente a su salud como tal. Entonces utilizan una serie de elementos, como entre ellos el ejercicio, es un elemento por lo menos recomendable para aquellas personas que pueden estar alrededor
de ciertas enfermedades normales cuando la persona está muy gruesa, típica como la presión alta, típica como el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esta medicina preventiva es medicina preventiva para la salud. Entonces buscan, primero, buscar un sistema propio que genere por lo menos muy buenos ejercicios a la persona, que le genere una muy buena alimentación. Se inserte una serie de elementos para tratar de evitar. Entonces, como pueden observar, como lo dice el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, los fines o el objetivo, por lo menos en la relación médico-paciente, es primero que el médico sea preventivo. Segundo, que de acuerdo a su estudio pueda generar un diagnóstico y fruto de ese diagnóstico proceda a realizar el tratamiento o de una u otra manera, como lo dice el doctor Javier Tamayo Jaramillo, lo que se busca es una terapia y lo que se busca es una rehabilitación. Terapia para controlar y rehabilitación para que la persona quede totalmente sana. La actividad que realiza el galeno tiene que ser lícita. Aquí creo que todos nosotros, sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de ver derecho penal conmigo, saben que hay una serie de comportamientos que son propios de la responsabilidad penal desde el punto de vista de la actividad del galeno. Entonces aquí no es que nosotros entremos a discutir sobre esa circunstancia propia del médico que dice, pero es que aquí en Colombia la Corte se ha demorado para estructurar los elementos necesarios o el Congreso se ha demorado para legislar en cuanto a lo que es la ley del aborto. Es decir, que el aborto sea permitido. Y nosotros podemos decir, bueno, algunas circunstancias hay por las cuales se ha discutido tanto sobre este tema. Pero mientras se encuentre una modalidad de comportamiento prohibitivo por parte de la ley penal colombiana, tengan la seguridad de que esa conducta que realiza el médico frente a una paciente que por X o Y motivo se encuentre en estado de embarazo a fin de cortar la vida de esa nacitura, se encuentra dentro de una actividad ilícita. Entonces, ¿cuándo estamos frente a una actividad lícita de parte del médico? Cuando realmente es acorde con la ley que de una u otra manera orienta su sentido ético, su sentido por lo menos desde el punto de vista disciplinario, que no le permita generar alguna actitud o una actuación diferente a lo que se recomienda frente al juramento hipocrático. Hay otra modalidad de delito que nosotros también tuvimos la oportunidad de estudiar y es la que hace referencia al homicidio por piedad. Y nosotros vemos que la Corte Constitucional también ha venido discutiendo sobre lo que es la muerte asistida. O sea, en otras palabras, a morir dignamente. Es un concepto que evidentemente aquí viene lo que es la noción de conciencia. A pesar de que en ciertos países ya es permisible, hay algunos médicos que manifiestan, yo no voy a hacer, porque desde el mismo momento en que yo juré para salvar, no para quitar. No, que las condiciones, no, en ningún momento voy a quitarle la vida a una persona, por mucho que sepa que tarde o temprano él va a fallecer. Eso va en contra de mi principio, eso va en contra. Esa es la noción de conciencia que puede determinarse frente a los derechos fundamentales, al libre desarrollo de la personalidad y al propio concepto de la dignidad humana, y la persona lo puede hacer. Entonces, frente a ello, es importante que cuando veamos la actividad del médico, ojo, es una actividad netamente lícita. Ahora bien, tengo que contarles por lo menos situaciones en las cuales he estado muy cerca frente a situaciones de acto médico que se generan como consecuencia de los grupos fuera al margen de la ley. Cuando estudiaba Derecho, en la casa donde estaba pensionado, estudiaba también un amigo coterráneo de mi población marangueleña, el cual por X o Y motivo resultó favorecido para ir a hacer una prácticas o el año rural, como se le llama allá, en la población de Simití, en el sur de Bolívar. Estando en Simití, se supo de que había un fuerte
combate entre dos grupos al margen de la ley, y él en la noche, más exactamente a la 1 de la noche, llegaron unas personas a buscarlo y le manifestaron que necesitaba que los atendiera. Y él le manifestó, sí, dígame dónde vamos a ir. No, acompaña. Sí, pero necesito saber para ver si de pronto nos vamos en el carrito. Y dice, no, usted véngase aquí, móntese en esta camioneta. Y se lo han llevado. Cuando se llevan a esa persona, por lo menos para tratar de advertir las circunstancias propias, a esa persona se la llevan es para atender. Disculpe un minuto, por favor. Disculpen, le estaba comentando la historia de ese amigo, que entonces a él se lo lleva el grupo fuera al margen de la ley para que atendiera a unos heridos que habían resultado como consecuencia de esos combates. Los heridos eran del grupo fuera al margen de la ley. Dentro del concepto ético médico son pacientes, dentro del concepto altruista son pacientes, y él los atendió. Luego de varios, por lo menos meses, ante otras circunstancias ya también, quizás algunos no de combate, sino de otras actividades solicitadas, se podría por lo menos inmediatamente identificar de que le tocó irse a acompañar a los señores que lo recogían a altas horas de la noche para llevarlo al campamento donde se encontraban por lo menos las personas heridas. Posteriormente, me llama, por lo menos ya como profesionales en el derecho, porque lo han capturado en la población correspondiente de Simití, haciendo referencia a que era auxiliador del grupo fuera al margen de la ley. Ante eso, es natural que nosotros podamos estar frente a una situación que parecería como que sí está prestando una ayuda a esas personas, pero recuerden, estamos dentro del concepto humano, y el concepto humano es que se debe de hacer la atención, y la medicina no tiene color. Recuerden que la medicina siempre está representada por el blanco y el rojo, haciendo referencia a esa creación de la Cruz Roja. Pero todas estas situaciones son como para por lo menos contrarrestar hasta dónde puede una persona verse involucrado desde el punto de vista de su actividad médica en una situación ilícita. Entonces, por eso les comento de que para poder nosotros identificar las características del acto médico, necesariamente tiene que ser lícito. Yo manifiesto que esa actividad que él realiza no es en algún momento dado ilícita. Para mí sigue siendo ilícita. La historia colombiana está llena de médicos que los han secuestrado para realizar por lo menos actividades a grupos o a personajes muy reconocidos de la historia colombiana, necesariamente de esa historia turbia, oscura, sangrienta. Y nosotros debemos de recordar, por ejemplo, el del popular Chupeta, o no sé si así era que se le reconocía, Chupeta. Sí, creo que era el popular Chupeta. Un personaje en Cali que, ya viendo las posibilidades que podía tener suficiente dinero y que realmente lo buscaba la DEA, lo buscaba la CIA, lo buscaba muchos grupos y sobre todo el ejército colombiano y la Policía Nacional, se podría decir de que realmente él quiso cambiar de fisonomía. Y el señor contrató a unos médicos, unos de Cali, otros de Bogotá. Lo cierto fue que le hicieron una primera cirugía. Lo cierto fue que le hicieron otra segunda cirugía y otras cirugías. Pero para darle un poquito a la historia, un poco de situación un poco sangrienta, cada médico cirujano estético que le realizaba una intervención, ese médico desaparecía. ¿Y por qué desaparecía? Porque no podían dar
por lo menos con la certeza de cómo era la imagen que había quedado después de la cirugía. Y por ello decidían y mataban por lo menos a los galenos que intervenían o al grupo galénico que intervenía en la cirugía de ese señor. En las partes oscuras de esta historia colombiana, nosotros hemos visto inclusive que los que realizaron grandes construcciones a favor de los narcotraficantes, sea de Medellín o de Cali, a estos también hacían los túneles, hacían los diferentes elementos y estos también desaparecían. ¿Por qué? Porque ellos solamente eran los que sabían dónde por lo menos se presentaban los túneles o las paredes secretas para que no pudieran por lo menos capturarlo a las personas. Entonces ante ellos también aparecían muertos o se procedía a la modalidad del delito de desaparición forzada, que para esa época no existía como delito, sino simplemente el concepto de homicidio y el concepto propio, si la persona no aparecía, se quedaba a la expectativa de que cuando apareciera, entonces se investigaba por homicidio, más o menos dentro de las circunstancias. Doctor, una pregunta. Dígame. Si un paciente tiene muerte encefálica y está conectado a los aparatos esos artificiales y un médico decide desconectarlo sin el consentimiento de los familiares, ¿estaría el médico incurriendo en un delito? Sí, en homicidio agravado por las condiciones de indefensión del paciente. Y es un homicidio agravado. Pero, recuerda. ¿Podría ser homicidio por piedad, profesor? No, porque es que la piedad es subjetiva y la tiene única y exclusivamente la persona que comparte constantemente. Lo manifiesta, lo tiene que pedir. No, naturalmente cuando nosotros hablamos del homicidio por piedad, siempre se acerca al familiar, a la persona que lo lidia, a la persona que siempre está a su lado, a la persona que realmente sufre con él cada vez de las dolencias que se presentan. A ese es donde uno figura el concepto de esa piedad. Pero un médico, ¿qué va a sentir un médico? El médico siente nostalgia, el médico siente tristeza, el médico siente mucha dolor al momento. Eso es como cuando, mire, cuando se muere un pariente que es de un gran amigo de uno y realmente uno va al sepelio y uno observa esos momentos de dolor cuando lo están colocando en su último lecho. Entonces hay muchas personas que uno voltea a verla y los ve con las lágrimas y hay algunos hasta lloran y etcétera, etcétera. Entonces uno pregunta, ¿usted conocía a la persona que falleció? No, sino que es mi amiga que mira el dolor que tiene. O sea, eso no tiene nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. Ese es el momento, porque a los 15 minutos apenas se termina el sepelio y llega a su casa, se quita la cuestión de luto y comienzan a ver televisión y se empieza a distraer. Y si de pronto sale alguno, hey, ¿qué tenemos para hoy? Vámonos a rumbear, etcétera, etcétera. Entonces es lo que quiero por lo menos advertirle frente a lo que es propiamente ese dolor interno que tiene la persona, que durante mucho tiempo acompaña ese sufrimiento de la otra. En el libro del doctor Gómez Pabelló, profesor de la Universidad del Externado, él manifiesta de que el único acto propio que se pueda presentar con ocasión de una situación de piedad de una persona frente a otra que no tenga ninguna relación ocurre en combate de guerra. Es decir, cuando realmente el compañero, fruto de una bomba, queda totalmente desprendido de su cuerpo, queda sin brazos, sin piernas, inclusive con gran parte de pérdida que le está exponiendo todo su sistema intestinal. Se sabe que esa persona no va, por mucho que uno logre por lo menos controlarle, esa persona no va a sobrevivir en el estado en que quedó. Entonces ahí el compañero, el gran amigo, el leal amigo, saca el arma para poder por lo menos ante la sugerencia de su gran amigo, estoy sufriendo, por favor, no me dejes así, quítame este dolor tan grande que tengo. Entonces el amigo viene y ante esa circunstancia viene y lo mata. Entonces lo mata no, propiamente le adelanta la situación porque ya esa persona le sabe que va a morir. Entonces ahí Gómez Pabelló
utilizando quizás el mismo ejemplo que presenta Juan Busto Ramírez, e inclusive es un ejemplo que presenta Mir Puig, Mir Cerezo también en España, trae un ejemplo muy relativo frente a épocas de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, podíamos nosotros establecer esa situación. Bueno, adelantando en lo que hemos venido manifestando y en aras de no seguir con esa parte extensa de lo que propiamente se identifica en la situación que les acabo de plantear, de las situaciones ilícitas, realmente lo que sí les advierto es que todo médico frente a su actuación tiene que obrar de manera lícita frente a la prestación del servicio médico. Desde aquí queda claro que tanto para el médico, por ser una relación bilateral, como para el paciente, tiene que haber por lo menos una obligación. Que para llegar al acto médico yo necesariamente tengo que saber qué es lo que tiene que hacer el médico y qué es lo que tiene que hacer el paciente, porque es una obligación de característica bilateral. Entonces, cuando nosotros observamos, por lo menos dentro de las obligaciones propias del médico, nos encontramos con una que es propia para los médicos, para los sacerdotes y para aquellas personas que deben mantener lo que nosotros llamamos la reserva o el secreto profesional. Miren, yo no puedo en cualquier momento entrar a cualquier parte y exponer un caso clínico dando los nombres de mi paciente. No, es que mi paciente nunca había tenido relación con alguna mujer, ni tampoco había tenido relación con hombre. Era una persona totalmente virgen, pero en cualquier momento se contaminó con una jeringa que era de su amigo, el cual se estaba inyectando, y este tomó la jeringa y en el momento de cogerla se cortó y botó la jeringa. Y desde ese momento el amigo sufría de SIDA y lo contaminó. Entonces, como podríamos nosotros decir, él tiene SIDA y se dio por una circunstancia. Ahora yo no voy a andar frente a ese criterio que es propio y personal de ese paciente. En toda conferencia que vaya dice, bueno, como decía mi amigo, que fruto de una jeringa se contaminó de SIDA el señor Rafael Espinosa. Todo el mundo dice, hey, ¿cómo así? Rafael tiene SIDA. Sí, Rafael Espinosa tiene SIDA, y comienzo a hablar de eso. Por favor, eso ahí es delicado. ¿Y por qué es delicado? Por la sencilla razón de que nosotros podemos estar en presencia de divulgar información muy sensible sobre la personalidad de cada persona. Yo no sé si a ustedes en alguna ocasión, creo, no sé, pero en alguna ocasión hay un gran amigo, él es de estos médicos que atiende a las mujeres. Se me ha presentado un lapsus. Ginecólogo, pero tiene otro nombre. Bueno, en el curso de pronto recuerdo el concepto. Ginecólogo, es especialista, y cualquier día me ha comentado, Javier, por favor, tú me puedes acompañar a Barranquilla. Yo le dije, ¿y eso? Hombre, que tengo un cliente, pero tengo una flojera irme solo. Vamos, yo te invito a Mondongo. Y ahí me mataron a mí, porque ahí hacen unas sopas de mondongo espectaculares. Ya me dio hambre, no sé cuándo podré otra vez ir a Barranquilla a probar esas calidades de sopa. Pero bueno, me invitó y yo me fui con él. Ese día llegamos, estaba la esposa, un señor que nos atendió inicialmente dijo que era su padre, el que se encontraba en el cuarto. El señor que nos atendió más o menos alrededor de unos 23, 24 años. El padre me imagino que tenía que tener alrededor de unos 45 o 50 años. Cuando llegamos, el señor estaba cubierto, tenía fiebre, tenía fuertes dolores, se quejaba mucho. Entonces el doctor, iba a decir ahorita el nombre, me dice, Javier, si quieres, ¿te vas para allá o te quedas aquí conmigo? Y hombre, tú me trajiste, dime si quieres me salgo,
si vas a hacer alguna circunstancia propia clínica. Me dice, no, no, quédate. Entonces él ha sacado un aparatico propia para hacer como una especie de examen abdominal. El señor manifiesta, o más bien la esposa manifiesta, que el señor ya tiene 4 días, perdón, de no ir al baño y que siente fuertes dolores porque quiere ir al baño. Entonces el médico dice, pero ya ustedes le hicieron examen de colon. No, 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 no es colon. Bueno, total, que él saca el aparato para realizar como un examen en el abdomen, ese que le hacen a la mujer cuando están embarazadas, y comienza a hundir poco a poco el vientre y lo pasa, y lo pasa, y lo pasa, y de pronto observa un obstáculo en la parte, por lo menos, de atrás, muy cercana a la parte del ano, del recto. Entonces él viene y se pasa a esa parte de atrás y comienza a ver una figura dentro del cuerpo, y la figura que observa es una pony. O sea, una pony, botella de pony. Él identifica que es de pony porque no sé si alcanza a ver el caballito de la pintura que traía la botella, pero alcanza a ver la pony. Entonces inmediatamente le dice a la señora que si puede salir y se queda hablando con el señor. Entonces le dice que si también quiere que salga, y el señor dice no, no, que no importa. Entonces viene y le pregunta que él encontró un elemento que tiene introducido en la parte del trasero. Le pregunta que si él se introdujo ese elemento. Entonces el señor le dice sí, lo introduje por una sensación y en un momento dado que me distraje tanto y de pronto se le fue y no pudo sostenerlo. Y lo que es la vagina y lo que es el ano son unos esfínteres que hay ciertos momentos donde lo absorbe y ya no se puede sacar. Entonces, en ese momento, él mandó inmediatamente al caballero, que era el hijo, a que se comprara unos analgésicos, etcétera. Lo ideal era que cuando le preguntaban a la esposa, porque la esposa no sabía, le dijera que era que no podía ir al baño. Efectivamente, así fue. Se trajeron los analgésicos, algunos propios para relajarlo. Entró al baño y él, ahí sí no entré yo, entró el doctor y ahí con guantes y demás, poco a poco, sin necesidad de que pujara, sino más bien que se relajara, él poco a poco fue sacando hasta que sacó el elemento extraño. Cuando veníamos de regreso, yo le decía, óyeme, me imagino que este no es tu primer caso, y me dice el que no. A mí me ha tocado sacar jabones, sacar con el mismo señor, no, con este mismo señor, primera vez. Es más, hasta donde tengo entendido, este señor me ha contado unas historias de niñas y qué pasa con niñas, es un Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me causó hasta extrañeza de esta situación. Pero se ha encontrado con pepino, plátano, una piña, no mentira, una patilla tampoco, no, elementos, objetos extraños introducidos en el trasero y algunos en la vagina. Entonces, como pueden ustedes observar, esa es una situación que realmente constituye un secreto profesional de parte del galeno frente al paciente y que debe de por lo menos mantenerlo hasta tanto por lo menos ese paciente fallezca, y de pronto inclusive debe de mantener al buen nombre, si verdaderamente nunca lo dijo, esa reserva personal sobre ese paciente. Entonces, importante ese concepto dentro de las obligaciones que tiene el médico para la atención del mismo. Viene uno que yo lo relaciono siempre con el consentimiento informado, y dependiendo de cómo vamos las cosas, creo que vamos a dar la próxima semana todo lo relativo al consentimiento informado, y nos quedaría faltando uno o dos temas que no sé cómo lo vamos. No me interesa si terminamos el semestre y ya viene el parcial, etcétera. A mí lo que me interesa es terminar por lo menos el programa, y me gustaría, por lo menos si ustedes lo coordinan, hacer una clase donde podamos finalizar esos temas. ¿Qué temas son? El tema correspondiente a si verdaderamente la ciencia médica es una actividad peligrosa, a la carga dinámica de la prueba, y finalmente
lo que creo que algunos estuvieron por lo menos discutiendo sobre lo que es el principio de oportunidad, que es un tema de la jurisdicción por lo menos francesa. Yo siempre trato de, como son temas a veces un poquito más tratados en el área del área administrativa, entonces les pido a ustedes que tienen 5 horas que de pronto lo introduzcan dentro de los temarios propuestos por su profesor de electiva que les profundiza sobre ese tema. Entonces, como pueden ustedes observar, ese criterio de información de parte del médico es representarle al paciente todos los elementos necesarios que determinen si efectivamente la persona corre el riesgo de seguir con el tratamiento o simplemente dice, no, dejémoslo así, yo quiero por lo menos quedarme en estas condiciones. Miren, es difícil y uno a veces no alcanza a mirar hasta dónde puede llegar. Y a veces después uno se reprocha. Y yo siempre utilizo de ejemplo el de mi padre. Y utilizo el de mi padre porque uno ve a su padre no en las mismas condiciones que siempre lo ha visto, con esa alegría y todo. Entonces uno se preocupa y le dice, papá, yo quisiera mirar o tener la posibilidad de llevarte a Cartagena para ver, porque te estoy viendo un poquito quieto, tú no eres así. Y mi papá ya de pronto, ocultando quizás muchas cosas, dolores, etcétera, etcétera, viene y dice, sí, mijo, el 6 o 7 o 8 de enero me voy enseguida para Cartagena para que tú me puedas llevar donde un médico que me pueda atender. A todas estas, uno siempre piensa que es con un señor tan fuerte como siempre uno lo vio, que vaya a tener alguna cosa más allá de lo posible. Hasta que uno lo trae y cuando ya uno lo interna para hacer los exámenes, entonces vienen los galenos y nos dicen, su padre tiene esto y esto. Le recomendamos hacerle este tratamiento, vamos a hacerle este otro y a mirar si de pronto es viable hacerle una quimio. Cuando ya nos dicen esa situación, uno dice, vamos por la quimio, qué tanta expectativa de vida tiene, qué pasaría si no le hacemos el tratamiento. Pero como siempre le venden a uno la tesis de que puede que del tratamiento se pueda realizar una cirugía y uno espera el milagro, uno siempre se acoja al milagro. Pero esa situación es importante porque es que a uno le tienen que explicar todos los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos al tratamiento? ¿Cuáles son los riesgos a la cirugía? Y esas elevaciones de riesgo es donde realmente el paciente exige de parte del médico que se lo diga. Entonces el médico, para lavarse un poco las manos, para tratar de identificar lo que pueda estar ocurriendo, debe de explicarle a ese paciente todas esas circunstancias que le pueden generar un daño, por lo menos en la salud. Entonces se dice que existe como deber, lo vamos a profundizar en la próxima semana, cuando estudiemos lo que es el consentimiento informado, y así desde ya Karen cautiva para que conozcan la próxima clase, vamos a tratar el tema del consentimiento informado. Ojalá todos tengan conocimiento de causa y si alguno quiere por lo menos hacer introducción, bienvenido sea, porque esta modalidad por lo menos virtual, como no tengo la oportunidad de estarlos mirando a todos, no tengo esa posibilidad de decirle, prepárate para la próxima clase, tal evento. De hecho, discúlpenme, pero tengo algo en la nariz. De hecho, desde que estamos dando las clases virtuales, ya se me han olvidado sus rostros. Ya de verdad, si no es por la foto que de una u otra manera ustedes colocan aquí, yo vengo y digo, ah, sí, este es Julio. Ah, no, sí, este es Cepeda. Pero si fuera por otro, ya la cara de Marta López, la cara de Jarvis, la cara de Karen, de Maribel, y así sucesivamente, ya lo que veo son las fotos que colocan allí, que representan lo que verdaderamente en este momento se encuentra. Me rasca la mano, eso significa que viene plata. Espero que sea cierto. Bueno, otra de las obligaciones que tiene el médico es actuar de manera diligente, de manera continuada. Es decir, tratar de evitar que por lo menos pueda presentarse circunstancias propias de omisión.
Y aquí viene una parte que también la vamos a mirar en la próxima clase en consentimiento informado, y es la negligencia y el error médico. ¿Por qué? Porque es que la negligencia muchas veces se presenta por falta de conocimiento y el error médico también se presenta por falta de conocimiento. Entonces aquí es donde se dice que el médico debe tener un les artis, es decir, conocimiento médico, para que pueda por lo menos constatar los resultados que puedan darse en el futuro con relación a esa atención médica. Y viene la característica más importante dentro de las obligaciones propias del médico. ¿Cuál? Ser ético. O sea, en otras palabras, tener una responsabilidad profesional. Es decir, que el médico actúe por encima de cualquiera de sus condiciones solamente dentro de ese concepto hipocrático, de ese juramento hipocrático que evidentemente represente que realmente lo que buscó él desde el momento en que comenzó a estudiar medicina es atender, es prestarle la ayuda a las personas necesitadas. Por eso se dice que la actividad médica tiene un contorno, una característica propia de ser altruista. Cuando uno habla del concepto de ética médica, uno encuadra dentro de ese concepto que el médico debe de comportarse con un decoro. Y el decoro comienza a partir desde el mismo instante en que uno ve al médico. Usted no ve al médico en algunas condiciones en su oficina con un suéter, el suéter totalmente descolgado, con el cuello totalmente pelado, los zapatos sucios. No, siempre se mantiene en unas condiciones de higiene que permita por lo menos de que realmente el paciente se sienta seguro frente a lo que está realizando el respectivo médico. Un médico con fuerte olor de ala, cuando le diga a usted, por favor, voy a tomarle la presión, y cuando pasa al lado suyo usted siente ese aroma perverso que evidentemente no lo huele ni siquiera en Transcaribe y lo va a oler en un consultorio, por lo menos eso es horrible. Un médico, imagínense, un médico que de pronto se acerque a uno a decirle, por favor, tiene la presión alta, y de pronto lo asuma con esa colonia característica propia que nace de la zona bucal y que le quita el poquito de colonia que tiene, tengan la seguridad de que eso no muestra unas condiciones propias del médico. Yo le voy a ser franco, yo entro a un consultorio y el médico habla y siento el fuerte olor, me paro y me voy. Porque si él mismo, que es médico, no ha podido controlar esas circunstancias, ¿qué va a poder controlarme a mí? Entonces, eso lo miro yo desde ese concepto. De pronto puede ser muy perito en eso y de pronto lo que tiene es una enfermedad, porque eso para algunos casos constituye una enfermedad. Como también los fuertes olores de los zapatos, eso también es una enfermedad. Bueno, el médico dentro del concepto ético tiene que actuar con suficiente prudencia. Aquí hay muchos médicos que son impertinentes a la hora de generar una noticia. Les voy a contar algo. Con relación a la enfermedad de mi padre, que le digan a uno que su padre máximo en un tratamiento puede demorar 3, 4 meses. El dolor para uno es duro, fuerte, pero que en una cita médica el médico que uno le ha advertido de que por favor cualquier situación que nos la diga a nosotros, viene el médico delante de nuestro padre y diga, bueno, realmente usted lo que tiene que dedicarse. Se vino la rinitis. Desde hace rato está que me tiene la carraspera. Debe ser por los calores y los cambios de temperatura que por lo menos se están presentando. Bueno, entonces es conveniente por lo menos tratar de dar información, y la información que este señor delante de mi padre arrojó hizo que inmediatamente mi padre, apenas salieron de ahí, comenzara a preguntar y comenzara a sentirse un poco dentro de él. Es que miren,
de los que estemos presentes que nos digan, ustedes se van a morir. Claro que nosotros nos vamos a morir algún día, pero no sabemos cuándo. Pero que nos digan, no, usted se va a morir. Eso genera no solamente la falta de sueño, eso genera de todo. O sea, la persona termina muriéndose de otra cosa menos de lo que se iba a morir. Precisamente porque eso son situaciones de carácter patológica y es donde uno pide que el médico debe de guardar un decoro, debe guardar una prudencia y de manera concreta ser eficiente en lo que es el servicio propio de la salud. Dígame. Dígame. No se escucha muy bien, o más bien no te escuchamos. Doctor Reales, una preguntita. Ahora sí, cuénteme. Doctor, en referente a lo que usted está hablando de firmar la cuestión del consentimiento médico, que al paciente en determinada cirugía le explican que cuáles son los riesgos que va a asumir y eso. Yo conocí el caso de una persona que a veces usted sabe por el desconocimiento de los familiares, ellos se abstienen al dictamen médico que la clínica emite a veces, ¿no? Que bueno, sí, este paciente ya sabía los riesgos que iba a correr y falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Entonces ellos por el desconocimiento a veces de realizar una prueba esa, una necropsia o algo, ellos se abstienen al dictamen médico que emitió la clínica y realizan el procedimiento de enviar el cadáver a la funeraria. Yo conocí un caso de una persona que mucho tiempo después supieron, como al año, que esa persona sí sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero fue consecuencia de que se excedieron en la anestesia. Eso ya ahí, ya después de mucho tiempo, creo que no tiene una acción penal que puedan hacer un medio de reclamación, ¿cierto? No, al contrario, si se logra demostrar de que evidentemente hubo un daño y el mismo sobreviene como consecuencia de una actividad eminentemente culposa y de pronto el delito no ha prescrito como tal, se puede presentar la denuncia penal contra el médico y contra el anestesiólogo. Pero o llegado el caso de una investigación, eso sí saldría en una exhumación de cadáver. A ver, tú me acabas de comentar, tú me acabas de decir que luego se pudo verificar que la persona murió fue por que se pasó del anestésico. Pero por un testimonio de una enfermera que estuvo ahí en la sala de cirugía. No, qué lástima, pero qué circunstancias propias para determinar eso. Ya tendríamos que entrar a verificar el concepto propio de la historia clínica y buscar si evidentemente dentro de las condiciones que se presentaron en la cirugía pudo realizar más bien una falla desde el punto de vista anestésico antes que del otro. Ahora, con relación a la persona que murió, hay ciertas cosas que se pueden determinar después que la persona ha fallecido y se encuentra todavía su cuerpo en estado por lo menos objetivamente apreciable. Pero si ya verdaderamente lo que vamos a encontrar es simplemente sistema óseo, ahí no vamos a poder determinar de qué realmente murió la persona. Y más si se trata por una falla propia de un sistema respiratorio que se pudo presentar como consecuencia del anestésico. Difícil. La historia clínica, como también la miraremos en su defecto, es el elemento probatorio, por eso les dije, carga dinámica de la prueba, es el elemento probatorio más contundente dentro de la responsabilidad médica. Por eso les decía a ustedes, ojo con la les antes. ¿Por qué la les antes? Porque es que la les antes es la que te ubica dentro del contexto de lo que pudo, conforme a la experiencia, a la ley de la experiencia, pudo haberse presentado en una respectiva cirugía. Doctor, pero a veces hay casos de esos relativos o que las clínicas vienen y se guardan el historial clínico, la historia clínica, no la quieren como que entregar y
hacen una serie de distorsiones para no revelar esa información, o no La sé. historia clínica, conforme a la persona que fallece, el único que puede por lo menos solicitar la historia clínica es el mismo paciente. Pero si el paciente fallece, el único que puede solicitarla son los parientes. En este caso hay que acreditarlo. Usted puede solicitar a la clínica la historia clínica. Si no se la quiere dar, presente el derecho de petición, que tiene que entregarse ante los 15 días. Si se la entrega incompleta, si se la entrega como si fuera una epicrisis, porque la epicrisis no es lo mismo que la historia clínica. Los certificados médicos no son igual que la historia clínica. La historia clínica es el contexto, por lo menos, por eso se llama así, el contexto histórico que tiene el paciente. El mismo momento de lo que fueron sus ancestros, del sufrimiento que tuvieron sus ancestros. La muerte. Ponlo en el piso porque bájalo, porque como se tiene que tumba el computador. Bueno, algo. Marta, ¿vas a decir algo, Marta? Marta. Esa historia clínica no será, o no se puede por ningún motivo la clínica ni nada por eso como para No se salvarse de puede negar, no se responsabilidad. puede negar. Y ojo con la historia clínica, porque ahora la ciencia y la parte, por lo menos desde el punto de vista técnico, te puede advertir que la historia clínica fue modificada. Entonces, en ese orden, por lo menos yo puedo conseguir un perito técnico, ingeniero en sistemas, que me determine que de donde arrojaron la historia clínica fue modificada. Ciertamente, y es una de las cosas que se presentan a través de circunstancias médicas. Recuerden la película que les recomendé que se vieran el primer día de clase, Resident. ¿Por qué les pedí que se vieran ese episodio de 1 hora? Para que ustedes observaran lo que ocurre en una sala de cirugía y cómo pueden, en un momento dado, de lo que resulte de la sala de cirugía, poderlo contrarrestar con lo que es la realidad. Entonces, ahí es donde resulta importante determinar el es antes para que el perito médico determine y diga, eso no fue lo que ocurrió ahí, eso no podría haber ocurrido, eso no puede darse desde esa expectativa. Aquí ocurrió algo totalmente diferente. Y basado en eso es que evidentemente se determina mediante la ley de la comparación, recuerde, se compara la ley de la experiencia, que el médico nos indique, nos especifique si efectivamente lo que se pudo dar fue así en esas condiciones y que el médico actuó conforme a esas otras condiciones. Esa modalidad de comparación partiendo de lo que es la ley de la experiencia. Seguimos. Profesor, Diga. si algún familiar en uno de estos casos quiere que se haga una investigación, la Superintendencia de Salud la puede realizar. A ver, cuando hay un caso dudoso, usted puede solicitar al DADIS inicialmente que se inicie una investigación. Si realmente usted todavía no está conforme porque el DADIS se tapa, entonces usted puede presentar una queja ante el Tribunal de Ética Médica para verificar si efectivamente, dígame. Lo que pasa es que no es en Cartagena, es en Santa Marta. Es un caso de un familiar mío que tiene ya un mes hospitalizado en cuidados intensivos con el COVID. Pero hace 5 días nos comentó una enfermera que nos llamó a darnos el reporte del día que le habían aplicado un medicamento sin hacerle prueba, el cual había convulsionado. Después de este medicamento, nos dicen que entró en coma. Y entonces otro médico llama y dice que no, que es mentira, que el medicamento que le hayan colocado le había hecho tal efecto como una convulsión. El total es que está en coma y nosotros no sabemos si en realidad es un servicio de calidad el que le están brindando o un error o algo. Bueno, Lina, ahí en ese momento lo que sería por lo menos plausible es que ustedes soliciten
una intervención por parte de cualquier miembro de salud, así como acá el DADIS, o ustedes mediante un derecho de petición soliciten la historia clínica. Porque es que la historia Sí, clínica, profesor. esa parte ahí sí no la pueden borrar. Si a él se le suministra Solicité. algún medicamento, eso inmediatamente queda connotado. Eso no lo pueden borrar. Ya, si el médico viene y dice, no, no, coge el computador y vamos a cambiarle, quita ahí esa parte para cambiarla, eso no se puede. Porque precisamente eso lleva un control. Y si verdaderamente posterior se encuentra con que ese control se hizo y evidentemente aparece un cambio del mismo, eso puede constituir hasta una falsedad ideológica por parte del reporte emitido por parte de la historia clínica. Solicité, profesor, la historia clínica, pero no la pude hacer con derecho de petición porque usted sabe que el derecho de petición está durando 20 días. En estos 20 días puede sucederle cualquier cosa a mi tío. Entonces Pero, lo pedimos de forma verbal y si y la están entregando. se las van a facilitar. Sí, en 2 días, pero también me recomendaron no, quiero hacer el llamado a la Superintendencia de Salud para que entre a investigar estos entes. En este momento tienen que hacer una referencia que la superintendencia quiera inmediatamente tomar carta del apunte. En este momento la petición tiene que ser mostrando ese hecho. Y si tienes el nombre de la droga y si tienes el nombre de todo, que se haga. Ahora bien, vuelvo y te repito, o sea, yo puedo recomendarle una droga a un paciente porque es la droga que de acuerdo a los parámetros médicos o protocolos médicos es la recomendable para esa asistencia. Esa droga, como es natural, no todas las personas les puede generar algún efecto directo bueno o positivo, le puede generar un efecto negativo. Entonces, a partir de allí, si verdaderamente lo que se le recomendó es un antibiótico y el antibiótico le produjo alergia, ahí sí verdaderamente hay un caso típico de responsabilidad. Pero si evidentemente lo que se generó no es propio o la droga que se le recomendó no es para que se haya dado ese mecanismo de resultado, de convulsión, etcétera, etcétera, entonces ahí realmente lo que existe es un evento adverso que puede darse dentro del tratamiento respectivo. Yo siempre traigo a colación el ejemplo siguiente. ¿Quiénes de los que se encuentran aquí presentes ya se sacaron las cordales? Creo que la mayoría lo habrá hecho. Yo. Correcto. Hay personas que verdaderamente las cordales pareciera que vinieran, se supone que deben de estar ahí en cierto parámetro de que todavía no se encuentra en el hueso. Inclusive, por eso se dice que son las muelas del juicio, son hasta falsas, pero generan mala mordida y demás. Resulta que hay una persona que tratan de extraerle esas piezas y el médico utiliza tanta fuerza a raíz de que no la podía controlar, ingiere tanta fuerza que le fractura el maxilar inferior a la persona. Dentro de las condiciones clínicas del odontólogo está permitido o está aceptado de que la persona cuando saque una pieza dental puede generar una fractura en la cavidad. Lo que tiene que la persona hacer es buscar los elementos necesarios para que evidentemente pueda recuperarse a la persona. Pero ese daño que se generó no constituye responsabilidad médica, está dentro de los riesgos. A una persona que la van a operar de corazón abierto, sabe, y se tiene conocimiento que es de las cirugías más delicadas que hay, que ya han operado a muchas personas, sí, pero recuerden, cada uno de nosotros tiene una forma, tiene unas condiciones que pueden ser diferentes a las de otros. Ahí hay algunas personas que de pronto una enfermedad les pasó y no la sintió. Hay otras que parece que los tomara y se los llevara para el cuarto y no los dejara salir una semana. Entonces, realmente también hay que mirar hasta dónde pueden resurgir ciertas circunstancias patológicas de la persona que pueden constituir eventos adversos. Dentro de los eventos adversos, cuando veamos el consentimiento informado, me recuerdan tocar el tema de evento adverso. El evento adverso es una situación que se puede esperar o una situación
que quizás de pronto no se esperaba, pero que constituye negligencia. Ejemplo, dentro de una cirugía de corazón abierta se puede pensar de que el paciente puede fallecer y como tal hay una situación adversa para lo que se quería desde el punto de vista de lo que quería el médico, rescatarle la vida a la persona. Como estaba dentro de los riesgos de lo posible, el médico no responde desde la mirada de la responsabilidad civil. Pero si de pronto a la persona que le hicieron cirugía de corazón abierto, cuando ya lo cierran y demás, en una radiografía se encuentra que aparece una situación negra y le toman una radiografía mucho más cercana en 3D y se nota que es una una comprensa que el médico o las personas que lo ayudaron dentro de la cirugía lo dejó. Eso es un evento adverso, pero es un evento adverso negativo. ¿Negativo por qué? Porque se le dejó en el cuerpo un elemento que no podían dentro de una cirugía dejárselo. Hay médicos que al momento de realizar unos puntos, al momento de estar realizando fuerza para el punto, la aguja se parte. Y en el momento, ¿dónde está la aguja? ¿Dónde está la aguja? Y la aguja no aparece. Como no nos vamos a quedar ahí esperando a que aparezca, ellos cierran. Pero si ese paciente mañana más tarde se encuentra con que él tiene un elemento extraño allí, eso es un evento adverso. Entonces ahí es donde uno opera las circunstancias propias que se pueden encontrar con relación a esta situación. Creo que llegamos al límite. En este momento se ha terminado la clase. Porfa, continuamos lo que son la relación médico-paciente y entramos de lleno a lo que es el consentimiento informado. Hablamos del evento adverso y nos quedaría solamente una clase faltante porque sé que la próxima clase es la última. Vamos a mirar hasta dónde podemos recuperar esa clase y dar por terminado lo que es el programa de responsabilidad civil, que a duras penas, con tanto tema, con tanta temática, solamente dimos el 30% de lo que podemos por lo menos aprender en materia de responsabilidad civil. Bueno, señores, los dejo. Que pasen una buena noche. Hasta mañana, profe. Feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Adi, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Tatiana. Julio Padilla, profe. Ah, ¿qué tal? No, porque veo la T y la E. Jorge, ¿qué hubo? Ahora sí apareces. Y así sucesivamente los que se encuentran aquí. Julio Padilla. Julio, Jorge, Santana, Juan Robert. Profe, Julio. Mañana. Enrique. Buenas noches, profe. Buenas noches. Enrique Ochoa, Karen Tautiva, Linda Morales. Hasta una próxima oportunidad, profe. Listo, Jorge, ¿cómo no? Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Jorge Santana. Santana, hasta mañana. Por ahí quedamos pendientes de la conversación de la consulta. Buenas noches, doctor Reales. Muy buenas noches. Sí, señor, doctor. Yo llamo. Bien, listo, Santana. Causil. Profe, yo soy Ruth. ¿Quién habla? Buenas noches. Farid, ¿qué hubo? Profe, habla con Julio. ¿Qué hubo, Julio? ¿Cómo está, Julio? Es que usted pasó la lista y en el momento yo no había podido ingresar, no sé si... Julio, acá no aparece con la falta porque yo verifico primero la pantalla y voy mirando poco a poco los que se van uniendo. Aquí el único que muchas gracias, entonces. Aquí el único que me falta por lo menos es Julio Alvarino. Allá está aquí. No, mentira, Julio está aquí. Aquí falta es Gilberto Amaya. Listo, doctor, muchas gracias, que tenga buena noche. De nada, igualmente. Un abrazo. Lady Colón no aparecía, ya apareció. Sammy, ¿qué hubo? Profe.